Todo abierto para la vuelta. Bienvenidos a Punto Regional, bienvenidos un día más al canal. En esta vez vamos a hablar por primera vez, después de 7 años, un playoff del Real Murcia de ascenso a Segunda División. Yo creo que lleva siendo hora, la gente lo pedía, el cuerpo lo pedía, la categoría lo necesitaba. Y en este primer enfrentamiento fue contra el Nati de Tarragona, en la ida allí en Tarragona a las 6:30 de la tarde. Un calor infernal, la verdad, sí, para la gente que fue a verlo al Cizá, para la gente que fue a Tarragona a verlo. Se saldó con un empate a 1. Es cierto que con el paso del tiempo, con la victoria, y luego cuando te empatan en la segunda parte, es cierto que te vas con un sabor agridulce, pero bueno, para eso estamos, para hablarlo, y como que es mejor que con Ismael Velando. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Pues vamos a empezar ya. Te voy a comentar eso primero que has dicho. No te deja, de hecho, tan mal sabor de boca, sobre todo viendo cómo empezó el partido. Ahora lo comentaremos un poco con más profundidad. Pero bueno, en cualquier caso, lo primero de todo, evidentemente, es comentar la alineación donde Fran Fernández volvió, digamos, yo creo que a su 11 tipo. Yo lo comenté en algún momento que seguramente veríamos a Monja, porque es un equipo, el Nastic, que juega mucho con esa línea de tres mediocampistas, ¿no? Con Roberto Torres, con Víctor Narro, y normalmente con Pablo Fernández, que no fue titular siendo el máximo goleador del equipo. Pero bueno, en cualquier caso, yo consideraba que seguramente la opción iba a estar en Moja en el centro del campo, porque yo creo que ni Isi ni Palmer te ofrecían esa posibilidad de tener un futbolista que te equilibre el campo y que te permita también generar arriba. Porque Boateng sí que te permite, ¿no?, tener esa capacidad defensiva, pero arriba Boateng es mucho más justo, ¿no?, más limitado que Moja. Yo creo que Moja era el futbolista ideal para el partido que preparaba el Nastic. Lo vio así también Fran Fernández, y luego pues el resto, prácticamente el 11 yo creo que más titular que ha tenido Fran Fernández durante toda la temporada, eso sí, con una banda izquierda de Loren y Cadete, que yo creo que ninguno de los dos salimos contentos con el partido que hicieron. No, de hecho yo pensaba, como ya en rueda de prensa dijo, que Ian Force estaba listo para el Algeciras, pero no vio oportuno que jugase, y tampoco sabíamos si iba a jugar contra el Nati. Yo pensaba que sí que iba a jugar, porque desde que llegó en enero pues prácticamente titularísimo, y aparte haciendo unas buenas actuaciones. Yo confiaba en que iba a jugar Ian Fons, jugó Quique Cadete, que es verdad que se volvió a sentar otra vez de titular en el lateral izquierdo por la baja de Fons. Es cierto que había partidos decentes de Cadete, partidos en los que no terminaba de estar al 100%, al menos en ritmo de competición en comparación a los extremos que se enfrentaba, o el resto de sus compañeros, y de nuevo vimos a un Quique Cadete que, sobre todo, hasta que no cambiaron a Víctor Narro, yo creo que no le ganó un duelo. Todos los duelos de Víctor Narro, Quique Cadete, se los llevaba el jugador del Nati, casi siempre línea de fondo, centros laterales, y a Quique Cadete le costaba la vida y media recuperar el balón, y cuando tenía el balón en los pies le costaba mucho jugar en corto, era más buscar el pelotazo, cosa que también tal vez sea un defecto de Quique Cadete en esto, bueno, desde que volvió a ser titular, que parece que con el balón no está tan cómodo. No. Y luego Loren Burón, es cierto que tampoco tuvo muchísimas ocasiones para recibir el balón, sobre todo un par de conducciones, pero es que Loren lleva unas cuantas jornadas en el que le está fallando sobre todo la toma de decisiones. Sí. Creo que conduce de más. Sí. Hubo un par de situaciones, de hecho, en las que el que condujo de más fue Flacu. También hay que decirlo, pero bueno, creo que a Flacu se le puede perdonar más cosas por lo que ha aportado al equipo que a Loren Burón, al menos esta temporada, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el resto de la alineación, yo creo que la titular, la defensa, la de los partidos grandes, el centro del campo ya lo hemos comentado con Moja y Iriarte. Yo creo que es el centro del campo básico que tenía pensado Fran Fernández cuando se inició la temporada, sobre todo porque tampoco estaba ahí en ese momento. Y luego arriba lo básico también, ¿no? Estaba Juan Carlos Real, estaba Pedro Benito y estaba David Flacu. Yo creo que, ya digo, lo básico en el esquema de Fran Fernández. Y de hecho yo creo que el partido de vuelta, ahora sí que lo comentamos también, no va a cambiar mucho lo que vimos el otro día frente al Nastic. En un partido que empezó, Dani, el Real Murcia sufriendo una barbaridad. Precisamente tú lo has comentado por la banda de Víctor Narro, por la banda de Quique Cadete. Generó muchísimo el Nastic en esos primeros 20 minutos, pero el Real Murcia consiguió recomponerse dentro de la primera mitad, consiguió hacerse fuerte dentro de ese partido, y consiguió incluso, yo creo que, darle la vuelta a la situación, sobre todo en el último cuarto de hora. Y lo que consiguió también, muy importante en los playoffs siempre, en este tipo de partidos, fue ponerse por delante, claro, gracias a una genialidad de Flacus. Pues sí, y empezando por lo que has dicho de que sufrió mucho el Murcia, sí y no.
Sí, porque al final el Nantes tenía prácticamente toda la posesión. El Real Murcia, el balón no creo que le durase más de 10-15 segundos la posesión del balón. Pero aún así el Nantes no estaba generando peligro real al Real Murcia. Es cierto que estaba bien en defensa, más allá de un par de centros, un par de balones que cruzaron el área, alguna intervención de Gazzaniga, pero muy tímida. Aún así el Murcia no tiene el balón y eso significa sufrir. Pero bueno, al final una genialidad de Flacu, un balón que ponía Iriarte en largo, en el que bueno, tuvo suerte también en el que el despeje del defensor del Nati le cae a Flacu, que con un taconazo ve perfecto a Pedro Benito, y ahí ponen el 1-0 y se va el Real Murcia con el 0-1 a favor al descanso, y en una primera parte en el que prácticamente nadie se esperaba que el Real Murcia se fuese por delante del marcador, porque entre que el balón no lo tenía, no llegaban al área del Nati, y que el Nati estaba dominando sobre todo la posesión del balón. Yo creo que eso fue lo que le vino bien al Real Murcia, porque ya en la segunda parte vimos como el equipo salió con otra cara. Sí, yo creo que sí, la segunda parte del Real Murcia fue la de un equipo que realmente se está jugando los playoffs, fue la de un equipo muy serio, la de un equipo muy trabajado, la verdad. Y de hecho, si alguien mereció meter algún gol en la segunda mitad, para mí fue el Real Murcia. Y sin embargo, cómo es el fútbol y cómo son las cosas, el que acabó marcando fue el Nastic, en otra genialidad, hay que decirlo, también el remate en la frontal. Una situación que no es la primera vez que pasa. No. De Pablo Fernández, que fue una maravilla, fue a la escuadra derecha de la portería de Gazzaniga, y al final el partido que terminó con ese empate, en un partido en el que además dio la sensación que después del gol de Pablo Fernández no sucedió tampoco mucho. No pasó. El Real Murcia volvió otra vez a salir a intentar presionar, ganaba más duelos a raíz del gol, y el partido pues prácticamente moría y no terminó pasando nada. Y yo te quería comentar también es que al final la entrada de Pablo Fernández entró justo en el descanso por Roberto Torres, y se notó mucho la entrada de Pablo para el equipo de Luis César, porque aparecía en banda izquierda, aparecía en el centro, aparecía en defensa, aparecía en banda derecha. Era un jugador que caía a todas las posiciones y generaba juego prácticamente por donde pisaba. Eso al Real Murcia le costó seguirlo, sobre todo con el centro del campo, y luego acompañando a lo que fue los cambios de Fran Fernández. Creo que no estuvieron acertados, pero por el simple hecho de que al final el Real Murcia en la segunda parte salió a presionar al campo contrario. El Nati le estaba costando salir, de hecho estaba el Murcia ganando duelos, ganando balones en los que el Nati buscaba salir por banda, sobre todo con Pedro Benito, que ya sabemos que es la punta de lanza de la presión, junto con Flacu y Loren. Realmente la presión no juega mucho por esa banda, por la banda de Loren, pero cuando tenía que aparecer aparecía, y al hacer los cambios quitaron a Loren, entró Pedro León, que fue a banda derecha, y Pedro Benito a la izquierda, y ahí Pedro Benito careció de oportunidades prácticamente, porque ya lo que te acabo de comentar, por la banda de Loren, por la banda de derecha, no jugaba prácticamente nada el Nasti. A Pedro León le costaba ir a la presión, se incrustaba más en el centro del campo, y ahí el Nasti se fue creciendo, y yo creo que no acertó con los cambios. Buscaba, entiendo, más posesión, más tranquilidad, que tener el balón, pero con la entrada de Pablo Fernández y con la sustitución de Loren y Pedro Benito, que al final estaban bien trabajando la presión, creo que el Murcia se vino un poco abajo. Yo creo que efectivamente lo que buscaba era eso, meter dos futbolistas que tienen mucho más contacto con la pelota, como son Davo y Pedro León. Primero fue Pedro León, pero luego, pues eso, buscar dos futbolistas que tengan mucho más contacto, mucha más capacidad de retener balón, como son los dos futbolistas que hemos comentado, y luego un futbolista que te pueda permitir esos balones largos, como es, por ejemplo, el bueno de Antonio Toral, que te permite esa capacidad, ¿no?, de encontrar el balón al hueco, de buscar ciertas jugadas ofensivas, y entonces pues a partir de ahí intentar generar, ¿no?, un partido diferente, ¿no? Un futbolista, pues eso, ¿no?, que te pueda aportar arriba esa capacidad. Entonces yo entiendo que lo que buscaba era eso, tener más balón y luego arriba más posibilidades con un Flaco y un Toral que te pudieran salir al contragolpe en alguna situación. No le fue así, efectivamente lo que fue perdiendo fue precisamente Metro en el campo, que fue cogiendo el Nastic y al final le acabó casi encerrando al Murcia hasta que consiguió el gol, y luego, como decimos, ya el partido se quedó, pues eso, calmado, ¿no?, como una balsa de aceite en la que no pasó tampoco mucho más. Y bueno, pues todo abierto para la vuelta, la verdad. Hay que decir que este resultado le vale al Real Murcia para pasar de ronda, y yo creo lo que hay que decir también, Dani, es cuál ha sido nuestro MVP. Sí, yo creo que para mí el mejor del partido, tal vez, me quedo con Pedro Benito por el gol. Podría estar con Flaco también, que prácticamente la primera parte se la buscaba él solo en ataque, y bueno, y la genialidad
la asistencia, pero sí yo creo que me quedo con Pedro Benito porque al final es un jugador que no para. David Vicente y Pedro Benito de la banda derecha es una banda en la que no te deja ni respirar. Al final me gustó su inicio de segunda parte, su gol, así que yo creo que para mí Pedro Benito. Menciones especiales efectivamente a David Vicente, de nuevo a Iriarte, que está teniendo el nivel que se presuponía cuando llegó aquí al Murcia, pero estoy de acuerdo con Pedro Benito, más allá también de la genialidad, ¿no?, de Flaccus. Y nada más, con esto vamos a cerrar el vídeo de hoy, vamos a cerrar este vídeo, resumen, también habéis tenido un blog en el canal sobre cómo vivió la gente ese partido entre el Nàstic y el Murcia en el Zigzag. Y nada más por nuestra parte, recordamos que este fin de semana estaremos ahí en la Condomina para narrar todo lo que pase en el enfrentamiento entre Real Murcia y Nàstic, y además que la semana siguiente volveréis a tener otro vídeo explicando lo que ha sucedido precisamente en este partido de la vuelta de la primera ronda de playoffs. Nosotros, que nos vamos recordándonos además que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, @puntoregional, en prácticamente todas ellas. Y nada más por nuestra parte, chicos, nos vamos.